Tardes, muy buenas noches para aquellas personas que nos están mirando desde Alemania. Hoy quien les habla, Silvia Sanger, colaboradora de la red Junges Netzwerk hace más de 6 años y también formamos parte de la Stiftung Verbundenheit. Bueno, estuvimos trabajando y la Stiftung Verbundenheit se estuvo ocupando muchísimo todo este tiempo hablando sobre la situación actual política que está sucediendo en Alemania, el adelanto y el anticipo de las elecciones, y hemos tenido a varios invitados especiales. Pero hoy tenemos a alguien que es muy especial, que tiene muchísima experiencia y quien se va a sumar ahora al vivo, así que estoy esperando su solicitud y le voy a enviar yo también la solicitud, así podemos sumarnos. Sabemos que estos son tiempos realmente cruciales a nivel internacional, están pasando muchísimas cosas y yo creo que como red de diplomacia ciudadana también es deber nuestro informar. Así que muchas gracias a todos los que se están sumando, a todas las personas que van a estar presentes y este vivo va a quedar grabado. Hoy tenemos al doctor en comunicación, analista también, Franco Delle Donne, que actualmente está en Alemania y nos va a estar informando sobre la situación política. Él es analista, doctor en comunicación, como lo dije anteriormente, de la Freie Universität de Berlín. Se dedica a la divulgación científica, dirige workshops de comunicación científica y política, y se especializa en el fenómeno de la ultraderecha y su impacto en la democracia. Por eso creemos que es sumamente importante tenerlo a él como broche de oro, porque el día 23 de febrero son las elecciones. Así que vamos a ver si Franco se está sumando. Vivos, no tenemos camarógrafos detrás, sino que somos nosotros mismos, o por lo menos soy yo misma quien está administrando todo acá. Tengo a mis colegas, así que les agradezco muchísimo, porque ustedes sabrán que muchas veces estar al frente de todas las personas no es fácil. Así que bueno, aquí lo vemos a Franco, que se está uniendo, todavía no lo puedo ver. Así que vamos a tener varios bloques, nos va a estar hablando de todo un poco. También permítame decirle, mientras que Franco se une, no dejen de buscar los podcasts que tienen en Spotify, porque la verdad es que son sumamente importantes. Aquí vamos a aceptarlo y ya está ingresando. Vamos a decir a la sala, al estudio o como ustedes lo quieran ver, porque la verdad es que uno comparte desde donde está. Gracias a todos los que se están sumando. Ahí viene Franco. Con ansias queremos ver un poco sobre la historia de él. Ya quiero comentarles que Franco ha participado con nosotros en el año 2020, cuando inició la pandemia, que vamos a hablar un poco de eso también, porque fue el creador de Pandemia Ultra. Y volvemos a aceptarlo, Franco. Cuestiones técnicas que están sucediendo, pero bueno, ya vamos a solucionar. Ahí está, me parece que ahí podemos ver las dos imágenes. Ahí está, ¿cómo están? Buenas noches, Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos tu espacio. ¿Estás en Alemania actualmente? Sí, estoy en Baviera, en el sur de Alemania. Espero que me escuchen bien por acá o... ¿Me escuchan bien? Perfecto, yo te escucho bien, hay que preguntarle al público, como les digo, esto es un vivo en Instagram, por ahí no hay mucha técnica, no se puede Ujú. preparar mucho, sale como sale, pero bueno, lo importante es que estás con nosotros, te diste el tiempo, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso, así que te agradecemos porque Muchas para gracias. nosotros es un broche de oro espectacular de todos estos vivos que tuvimos. Y este tema que en realidad moviliza a nivel internacional, ¿no? La anticipación de las elecciones
parlamentarias en Alemania, ¿no? O sea, Ujú. esto de haber tenido por ahí 16 años a una canciller en el gobierno y después, bueno, Olaf Scholz duró casi 4 años. Y sabemos que Ujú. también vos te especializás en ultraderecha, así como te presenté, creo que está perfecto. Tiene también, bueno, vamos a hacer un poco de publicidad. Pueden buscar la página web de Ujú. Franco y ahí encuentran toda la información sobre él también y sobre los diferentes workshops que das, ¿no? Contanos, Franco, cómo es tu formación de base, hace cuánto que estás en Alemania, qué estudiaste, cuál es esa conexión también que tenés con Alemania, porque me parece que tu apellido es italiano, ¿puede ser? Claro, claro, mi familia o digamos, la ascendencia es italiana, como muchos en Argentina, o en Buenos Aires, mejor dicho. Eh, pero yo soy argentino, mis abuelos también, o sea, tarda un rato hasta encontrar el primer italiano. Y acá a Alemania vine en el año 2010, o sea, vivo acá hace ya 15 años. Vine en su momento para conocer y demás, y finalmente, bueno, terminé estudiando acá. La carrera, el doctorado lo hice en la Universidad Libre de Berlín, eh, y ahí estudié comunicación, y cuando lo terminé trabajaba bastante en temas de política, de formación política, de comunicación política también, y en ese momento, allá por 2013-2014, había algunas elecciones regionales y en ese momento la ultraderecha sacó bastantes votos, ¿no? Y fue ahí como la primera pregunta que me hice sobre el tema, más allá de que, bueno, es un tema interesante y demás, y a mí me gustaba la comunicación. Yo trabajaba más que nada la política alemana en español en general. Veía que había cierto interés por Alemania, tal vez bastante menos que ahora, debo decir, y veía también que había muy poco en español, ¿no? La Deutsche Welle, por ejemplo, todavía, si bien tenía el canal en español, no había desarrollado todo lo que desarrolla ahora, ¿no? La cantidad de material que produce. En ese momento era un poco menos potente. También, bueno, las redes sociales también en esa época funcionaban de otra manera, ¿no? Estamos hablando, insisto, 2014. Y entonces en ese momento me interesó el tema de la ultraderecha y me puse a trabajar con eso. Y en el año 2016, un colega, Andreu Jerez, que trabaja justamente en la Deutsche Welle, periodista español de Valencia, me, me preguntó si no tenía ganas de escribir con él un libro sobre este partido, ¿no? Que había nacido hacía muy poco tiempo. Y ahí, bueno, sí me metí de lleno en el tema, ¿no? Y fue cuando empecé a trabajar más la cuestión. Y la pregunta que me daba vueltas en la cabeza era que se hacía mucha gente también, ¿no? ¿Cómo puede pasar algo así en Alemania, justamente, ¿no? Después de la historia que tuvo y demás. Y creo que esa era de alguna manera la motivación, tratar de entender eso. Y evidentemente, bueno, después cuando este fenómeno vemos que se expande en algunos momentos, en algunos lugares antes de ese momento, en otros después, es cuando empiezo a trabajar en el otro proyecto que mencionabas que se llama Epidemia Ultra, ¿no? Que es este formato, este podcast, con algunas otras actividades de formación y de seminarios que he desarrollado con organizaciones acá en Alemania, pero en Berlín, la Werkstatt für Sozialforschung, donde ahora trabajo, o también eh, algunas, eh, algunos actores en otros países, por ejemplo, haber ido varias veces a Argentina a trabajar con gente de la Universidad de San Martín, ¿no? Donde se empezaba a investigar este tema y el fenómeno actual en política no existía, en la política actual digo, entonces había un interés especial por eso. Y ahí fue donde desarrollé el proyecto de Epidemia Ultra. Y creo que lo que tiene de particular y lo que más me gusta de este proyecto es que eh, no está encarado como algo académico, sino como algo de divulgación. Es decir, tratar de construir un puente entre lo que investiga la academia y que tal vez es muy interesante y que es muy importante tener ese material, pero también es importante llevarlo a otros actores. Hablo de la sociedad en general, pero también a otros actores me refiero a gente del periodismo, gente de la política, gente que hace políticas públicas en general, etcétera. Y ese puente lo intenté construir con este tema de la ultraderecha en particular y de la amenaza a la democracia. Y lo que hice en ese momento fue pensar en un podcast, ¿no? En ese momento ahí me imaginaba un podcast de entrevista, algo más, no sé, más sencillo. Y de pronto vino la pandemia y entonces se congeló de alguna manera el lanzamiento de eso. Hubo como una pausa. Y ahí me quedé pensando más en el tema.
y me acuerdo de haber escuchado unos podcasts en inglés de una estaban contando como las competencias entre grandes marcas, ¿no? Y lo contaban de manera narrada, en lugar de contar tal marca nació tal año y pasó tal cosa y demás, lo que hacían era contártelo como una serie, como una película. Y dije, bueno, esto se puede hacer también con esto de la ultraderecha, me parece. Y ahí es donde empezó el podcast como se escucha ahora. Así que bueno, esa es un poco la historia resumida, si se quiere, de la relación con Alemania, con la ultraderecha. Y de hecho, mi intención es hoy a la noche que salga un episodio nuevo de Epidemia Ultra que tiene que ver con la ultraderecha en Alemania, ¿no? Aprovechando que el domingo hay elecciones. Así que bueno, después se lo paso. Buenísimo. Me parece genial porque la verdad es que cuando me puse así, que tal cual como contás, ¿no? Muchas veces escuchar un podcast y cuando escuchás el tema por ahí de política, no siempre a todos les atrae, pero por lo menos yo no soy de escuchar podcast, escucho muy poco Ujú. Spotify, pero me puse a escuchar tus podcasts y quedé fascinada, le compartí a todos mis compañeros, les decía, chicos, por favor, escuchen porque son como cuentos, como si fuera una historia, Claro. y la verdad es que es la realidad, ¿no? Entonces, creo que eso fue, te felicito por esta iniciativa y creo que ahora invitamos a que más gente escuche, así también más gente se va informando y sobre todo por el interés. Pero volviendo un poco ahora a la situación actual en Alemania, es como decís, Ujú. antes Alemania por ahí se escuchaba mucho, ahora no sé, yo tal vez vivo en este mundillo alemán, entonces en este mundillo alemán no es tan grande, vamos a ser sinceros, siempre hablamos que el mundillo alemán es pequeño, si bien Alemania se expandió por todo el mundo con empresas, difundiendo el idioma. Eh, Actualmente, aunque por ahí, no sé, estamos conectados con distintos programas, organizaciones, fundaciones políticas, y nos terminamos encontrando muchas veces todo en las distintas embajadas. Si ahora Ujú. tuviéramos que ponernos un poquito en este rol de comparar, no sé si me escuchás. Sí, yo te escucho. A veces se corta un poco, no sé si mi imagen está mal o está bien, pero yo Sí, te escucho. claro, por eso te pregunto, porque la mía también, o sea, veo que te congelás así por momentos, pero puede ser, A ver, podemos ser. voy a A ver, cambiar vamos a ser de red. sinceros. Ni en Alemania el internet es tan bueno, ni acá en Argentina, si en Alemania nos quedamos varias veces sin internet. Así que, pero bueno, si tuvieras que comparar actualmente el gobierno, ¿no? Ponemos aquí a Olaf Scholz, que es el canciller actual, sigue siendo el canciller, Alemania no se quedó sin canciller, siempre lo explicó Marco también, Marcos Just, en el último vivo, y el gobierno de Angela Merkel, ¿no? El de Merkel fue como cerca de 16 años. ¿Cuáles crees que fueron los desafíos que enfrentó Olaf Scholz y cuáles fueron los factores que llevaron a este sentido de adelantar o anticipar las elecciones en el otoño de Europa, que suele ser en Ujú. septiembre? Bueno, espero que me escuchen. Bueno, espero que Yo me te escuché un poquito escuchen, yo te escuché cortado, un poquito. pero vamos a probar. Eh, a ver, en primer lugar, tal como dijiste al principio, es importante entender eso, ¿no? Venimos de 16 años de Angela Merkel, que es mucho tiempo, son 4 periodos consecutivos. Desde el 2005 gobernaba ella. De hecho, cuando yo llegué acá a Alemania, eh, era como la única constante, ¿no? En política. Daba igual que pasaba con el resto, Merkel iba a seguir estando ahí de canciller, ¿no? De canciller, Y ¿no? de hecho Y era una cuestión era una cuestión bastante bastante novedosa, ¿no? novedosa, Que ¿no? una mujer haya Una llegado ahí, se mujer sostenga durante tanto tiempo, porque en realidad muchos pensaban que Merkel iba a durar apenas unos meses, ¿no? Esa es un poco la historia de aquel momento, allá por 2005, 2004, 2005. Y si lo comparamos con Olaf Scholz, yendo a tu pregunta, claramente Merkel vivía en otro mundo, o le tocó gobernar en un mundo bastante diferente al actual, ¿no? Me refiero a la situación política, ya sea a nivel internacional como a la propia Alemania, ¿no? Ella digamos, si hacemos un resumen muy veloz, lo que ella mantuvo fue un status quo de Alemania. Se tuvo que enfrentar a crisis desde ya, la crisis del euro, la crisis de llegada de refugiados allá por 2015, la propia pandemia, ¿no? Al final de su mandato.
y las resolvió de la manera digamos, que ella consideró la mejor, y muchas veces esas resoluciones son también un punto de crítica, ¿no? De muchas personas que la ven como una persona que podría haber hecho más por Alemania, ¿no? Un punto de crítica que tiene que ver con haber hecho más reformas, haber hecho reformas que tal vez hoy Alemania hubiera necesitado. Pero claro, son visiones. Hay otra gente que dice, ojalá vuelva alguien como Merkel para que todo se estabilice, ¿no? Y bueno, esto es una discusión que tal vez se puede tener en cualquier país. Lo que es cierto es que las críticas hacia ella se relacionan con la situación actual, ¿no? Por ejemplo, la situación económica en Alemania tal vez no sería la misma si se hubiera invertido más en infraestructura, en repensar la matriz energética y no ser tan dependientes de una sola fuente o de un solo país, como pasó, bueno, como se vio luego cuando se desató la invasión a Ucrania, que Alemania se queda con muy poca energía y después la energía es demasiado cara. El tema de la digitalización y también otras cuestiones que también no son económicas, pero que son sociales y demográficas y son igual de importantes, ¿no? Y en ese sentido, Scholz recibe ese gobierno, lo recibe con una promesa de, bueno, vamos a mejorar la igualdad social, vamos a hacer cambios, vamos a trabajar en ideas novedosas en relación a lo que había sido los 16 años de Angela Merkel, y lo hace en un tripartito, es decir, un gobierno formado por tres partidos, que era algo inédito en ese momento, ¿no? Era algo que no había pasado porque nunca se habían esos tres partidos encontrado para gobernar, al menos no a nivel federal. Y lo interesante de esos partidos, además del socialdemócrata de Olaf Scholz, era que tanto el Partido Verde, que es uno de ellos, como el Partido Liberal, que es el otro, en conjunto habían obtenido el voto de la mayoría de los jóvenes. Es decir, los jóvenes alemanes confiaban en esos dos partidos. Algunos pensando en los proyectos de digitalización y educación que proponían los liberales, otros pensando en el cuidado del clima y el medio ambiente que proponían los verdes. En cualquier caso, era un gobierno que ponía las expectativas bastante alto en términos de, bueno, ahora viene el momento de los cambios y de dar un paso adelante, si quieren, en Alemania. Y lo que pasó es que tal vez esas expectativas sí eran demasiado altas, ¿no? Y a eso se le suma que, como decía al principio, el mundo cambia, ¿no? Se da la invasión a Ucrania, es un elemento clave porque impacta en la subida de precios, una inflación que ya venía creciendo y que se profundiza con ese crecimiento de los precios de la energía. Alemania también es un país que no se recuperó del todo del impacto de la pandemia, como sí pasó con algunos países vecinos. Y podríamos decir que, bueno, el Partido Socialdemócrata podría culpar a Merkel o a su partido, la Unión Demócrata Cristiana, por no haber hecho esas reformas y demás cuestiones que yo mencionaba. Pero para ser justos, de esos 16 años que estuvo Merkel en el poder, 12 estuvo con la socialdemocracia, ¿no? Entonces, en todo caso, si Merkel hizo mal las cosas, el Partido Socialdemócrata la acompañó al menos 3/4 del tiempo. Con lo cual también ahí podemos entender, después lo vamos a hablar seguramente con la aparición de la ultraderecha, pero podemos entender que hay una cierta problemática respecto del descreimiento hacia los partidos políticos mayoritarios, estos dos que estoy mencionando, que gobernaron Alemania durante toda su historia a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el adelanto de las elecciones tiene que ver un poco con todo esto que te estoy mencionando, y a eso habría que sumarle dos cosas, muy breves, ¿no? No lo quiero hacer tan largo, perdón. La primera es una baja popularidad de este gobierno, posiblemente relacionada con esas expectativas, pero las mediciones de opinión pública marcan que este es el gobierno peor valorado desde que se mide la popularidad de gobierno, ¿no? Ese es el punto uno. Y el segundo punto es los problemas internos de ese gobierno. Así como te decía, era algo inédito esta alianza entre tres partidos que se proponían hacer algo nuevo, cambiar y demás, también es un tripartito que a lo largo de estos 3 años que duró el gobierno les costó convivir, digamos, por poner ahí un eufemismo. Les costó ponerse de acuerdo, les costó no tener ataques indirectos o en algunos casos directos frente a la opinión pública, en los medios de comunicación, y todo eso culmina, seguramente te lo contaron, ¿no?, en las otras charlas, con esa salida del Partido Liberal del gobierno, y con eso, bueno, se precipitan las elecciones.
No es algo novedoso que se adelanten elecciones. A nivel regional pasa, no digo que pasa seguido, pero pasa. Y a nivel federal, la última vez que pasó eso fue con el Partido Socialdemócrata en el gobierno, justamente. Cuando en Otra. el 2005, justamente cuando llegó Merkel, el canciller Schröder también decidió adelantar las elecciones. Así que bueno, eso es un poco el problema. Espero haberte respondido que no haya sido muy complicado y que se haya escuchado bien, porque a veces me escucho medio doble, no sé, pero espero que se escuche bien. No sé, vamos a preguntarle a la gente si se escucha bien o no, que pongan la manito, sí, no. Eso es importante también porque después el vivo queda grabado, ¿no? Obviamente que lo hacemos así para que esto después pueda seguir transmitiéndose, porque la verdad es que, bueno, el lunes ya vamos a estar hablando de otro tema que incluso la Ujú. Embajada de la República Federal de Alemania aquí en Argentina nos ha invitado a compartir con otras fundaciones políticas también el resultado de las elecciones, ¿no? Porque, a ver si me sacas, la gente ya está empezando a votar, ¿puede ser? Sí, sí, en Alemania se Sí, puede en votar Alemania se puede por votar correo. por correo. Creo que son 6 semanas antes, si no recuerdo mal. O 6 semanas antes empieza la campaña. Ahora tengo esa duda, pero me parece que son 6 semanas antes. Te llega un sobre que lo tenés que pedir. O sea, lo primero que te lleva es un sobre diciéndote usted tiene que, o está registrado para votar. Y ahí uno puede llenar un formulario para que le manden los papeles para hacer el voto por correo. Y te llega, mira lo que tengo acá, una boleta como esta. A ver si se lee un poquito algo ahí. Esta es una Interesante. boleta para votar. Uno tiene, en Alemania tiene dos votos, un voto para elegir un partido y un voto para elegir un candidato del distrito electoral que le corresponda. Eh, y bueno, te llega esa carta con una boleta vacía y uno la llena, la firma, la cierra y la manda por correo y se cuenta el día final después de que termina, creo que es a las 18 horas eh, cuando cierran iba a decir las escuelas, pero no se vota solo en la escuela. Pero bueno, cuando cierran las mesas, digamos, de votación, ahí se cuentan también, o se agregan, si se quiere, todos esos sobres que se mandaron a lo largo del tiempo por correo. Sí, en uno de los vivos pasados habíamos estado con también una compañera argentina que fue candidata a concejal también en un pueblo en Alemania, y ella se dedica a eso, a contar los votos una vez que Mira. llegan. Así que interesante es eso, ¿no? Porque, y nos decía que la gente lo podía ver, ¿no? Y acá, por lo menos ve el caso de Argentina, ¿no? Cuando toca ser presidente de mesa o vicepresidente, o fiscal también de algún partido, es como que así, estás mirando los votos que no pasen, que no esté impugnado, y bueno, y esto que es obligatorio, pero lo que entendí también es que hay un compromiso de parte de la sociedad alemana para ir a votar, ¿no? O sea, para emitir el voto, porque es muy importante también, ¿no? Si queremos mantener la democracia. Y vi que mucha gente, o por lo menos muchos jóvenes que no se interesaban, hoy se están interesando, porque vamos a ser sinceros, Franco, Ujú. la política por ahí, o no sé si lo notás vos, yo lo veo en Alemania por ahí no es tan importante como acá en Argentina, que pareciera que fuéramos todos politólogos. Me pasa mucho trabajar por ahí con nuestros colegas chilenos, bolivianos, paraguayos, y no los escucho debatiendo tanto de su presidente, creo que constantemente lo tenemos, digamos, en algún ámbito político, sea provincial, sea nacional, es como que siempre estamos debatiendo. Y veo que en Alemania no es así, pero sí hay más interés para ir a votar o para emitir el voto, ¿no? Porque vamos a entrar, siempre le digo, y prometí a la gente que vamos a tener que entrar en la parte picante, así tipo esos talk show donde tenemos que... Veo que no sos tan serio, entonces ese era un poco mi miedo, decía, y por ahí Franco es muy serio. Para la gente, para que sepa, yo no lo conocía a Franco antes, no lo entrevisté antes, ahora en este segundo que estamos intercambiando fue solo por mail, y eso también está bueno porque, bueno, es así, hoy la digitalización que nos conecta muchísimo, y bueno, yo acá desde mi lugar también quiero empezar a hacer preguntas muy interesantes. Escuchando tus podcasts, me animo a preguntar un poco también el impacto de Trump, de Donald Trump, ¿no? Ujú. Donald Trump vuelve al gobierno, como que ahí tiempito, unos días después pasa esto
de que empiezan a renunciar algunos ministros y se va al Partido Liberal en Alemania. Entonces, ¿cómo ves cuáles son los principales desafíos para Alemania en este escenario con Trump nuevamente en el poder? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo es tu punto de vista y qué crees que puede transformar? Como que hay un miedo de parte de Alemania Ujú. al gobierno de Donald Trump, a las decisiones que se puedan tomar. ¿Cómo ves eso? A ver, la A llegada ver, de Donald Trump al poder, en primer lugar, para mucha gente fue una sorpresa o tal vez una expresión o un deseo, ¿no? De que no, de un deseo no cumplido, es decir, que no llegue de vuelta al poder. Porque para Europa y para Alemania en particular, su agenda política y su proyecto político, si quiere, para Estados Unidos representa una amenaza desde varios puntos de vista, no solamente desde el económico, que sería el primero que podemos pensar, con todos estos anuncios que escuchamos los últimos días de aranceles, bueno, de esta balanza comercial desigual y demás cuestiones, sino también por lo que representa de lo simbólico Donald Trump, ¿no? Y lo que representa de lo simbólico en el sentido político y en el sentido de erosión democrática que se puede estar viviendo en varios países de Europa y también en particular en Alemania con la aparición de algunos partidos políticos como el de la ultraderecha, pero también otros que tienen una visión tal vez que en el mediano plazo y en el largo desde ya pueden erosionar a la democracia, ¿no? En ese sentido, desde ya la situación económica es el punto más doloroso, si quiere, porque las ideas o el proyecto político y económico de Donald Trump no encaja con el status quo de un país como Alemania exportando o teniendo una fuerte agenda exportadora hacia Estados Unidos que se vería amenazada, ¿no? Y en ese sentido, Alemania tendría ese agujero, si se quiere, y esa dificultad para después, bueno, ver dónde se posicionan los productos, en qué otros mercados, si esos otros mercados reemplazarían al de Estados Unidos o ni siquiera eso, a lo que se suma también la presencia de otras potencias que entran en conflicto eventualmente con Estados Unidos, pero tampoco, pero también digo, tienen esa relación conflictiva con la propia Alemania, como puede ser China, como puede ser Rusia. Ahí donde claramente tanto Alemania como Europa están en un momento particular donde tienen que, de alguna manera, redefinir ese rol en el mundo y redefinir cómo van a sostener determinadas situaciones que ahora o hasta ahora le habían sido favorables y que parece que ahora se van a revertir, ¿no? Pero más allá de la cuestión de las relaciones comerciales o de los aranceles y demás, te decía, está la parte más simbólica, ¿no? Y ahí, bueno, vemos que Donald Trump, o al menos Donald Trump actual, comparado con aquel del primer mandato, que tal vez era más impredecible, que nadie sabía qué podía pasar con ese señor en el gobierno y qué podía hacer o dejar de hacer, vemos ahora que está mucho más claro. O sea, acá no hay una incógnita a develarse, acá ya sabemos, ¿no? Cuál es el la visión política e ideológica de Donald Trump y a quienes puede apoyar, ¿no? Su relación con la alt-right, con sectores de la ultraderecha, su relación con la constelación de fuerzas políticas de derechas radicales, de la ultraderecha internacional, es evidente, se ven en las reuniones que tienen, quiénes se encuentran y demás. Y en el caso particular de Alemania, la relación con Elon Musk de Donald Trump y la, si se quiere, injerencia que ha tenido tanto Elon Musk en algunos dichos como otras expresiones de este tipo de fuerzas políticas de la derecha radical han generado un impacto en Alemania, eh, fortaleciendo a Alternativa para Alemania, que es el partido de la ultraderecha, y también poniendo en discusión ciertos valores democráticos, ¿no? En ese sentido, es decir, la situación del Estado de Derecho, la situación de una visión eh, multilateral del mundo, como ha sostenido Alemania durante los últimos tiempos, la discusión sobre el concepto del nativismo, ¿no? Esto de decir el Estado para los nativos y no para el resto. Todo este tipo de discusiones que plantea y pone la ultraderecha sobre la mesa es una situación que se fortalece con la llegada de alguien como Donald Trump al poder. De más está decir que
todos los partidos políticos, con tal vez la excepción de uno o dos, tienen una visión pro-americana, es decir, cercana tanto a la OTAN como a Estados Unidos. Eso no creo que vaya a cambiar, al menos no en ahora, y me imagino tampoco en el largo plazo, salvo que lleguen otro tipo de partidos al gobierno, como por ejemplo la ultraderecha, que sí tiene cercanía con una visión más cercana a Putin, ¿no? Una visión prorrusa y más alejada de esa visión histórica proamericana que ha tenido Alemania desde 1949. En ese sentido, claro, esa alianza existe y seguramente se mantenga, pero cambios van a haber. Y la pregunta es qué tan dolorosos van a ser esos cambios. Ahí te puedo mencionar, pasando ya a la geopolítica, sin intención de aburrir a nadie, intento hacerlo lo más interesante No posible, lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo, el público se va renovando, se va sumando, así que puedes muy hablar bien. tranquilamente que no lo estás haciendo. No, por ejemplo, en la situación de la OTAN, ¿no? Que acabo de mencionar, ¿va a seguir en la situación o la relación que tiene actualmente de inversión de cada uno de los países en defensa y demás, o eso va a cambiar? Y si cambia, ¿qué significa? ¿Qué significa para los presupuestos de todos esos países, ¿no? ¿Qué significa para el gasto público que pueda tener en particular Alemania? Eh, a eso se le suma, por ejemplo, la salida o la puesta en discusión o en duda de Estados Unidos en tratados internacionales, ya sean que tengan que ver con el clima, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Mundial de Comercio o la ONU en general. Ahí hay muchas discusiones que tienen un gran signo de interrogación, porque así como te decía que sabemos quién es Trump y qué tiene pensado hacer, también sabemos que puede ser que tome decisiones inesperadas, ¿no? Que tome decisiones que no eran previsibles o que de alguna manera precipite o que de situaciones. alguna Y manera creo que ese es un precipite problema que tiene situaciones. Alemania, Y que creo que tiene ese es un Europa, problema de y ahí Alemania. sí me permito ser un poco pesimista. Yo no sé si Alemania, tanto Alemania como Europa, están preparadas ahora mismo para esos cambios. Me parece que los cambios a los que tienen que enfrentarse seguramente van a representar una dificultad importante, y de ahí la importancia, y ahora volviendo al domingo que viene, de formar un gobierno lo suficientemente estable, ¿no? Que no vuelva a suceder esto de descontento profundo, que no vuelva a haber esta discusión de hacia dónde va Alemania y demás cuestiones. Claro, porque por ahí eso ve, ¿no? Cuando uno ve un país así que es, o sea, tiene mucha influencia a nivel internacional y de repente, a ver, siempre digo, vemos que empieza a suceder, o sea, yo estaba en un aeropuerto cuando me entero bueno, que está este quiebre de la coalición, que en su momento uno no sabiendo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de tener una invitación y compartir, digamos, una hora con Olaf Scholz cuando vino Ujú. acá a Argentina en el año 2023, que siempre era mi deseo conocer personalmente un canciller alemán, específicamente era Angela Merkel, quien me interesaba conocer, ¿no? Porque uno como mujer busca como modelo decir, ah, mira cómo está en el poder, se mantiene de esta manera, ¿no? Es verdad que es también como mujer muchas veces mantenerse en la política y que hoy tenemos, hoy quería decir, tenemos, vamos a ver quién va a ser el nuevo canciller o la nueva canciller, lo tenía que decir, y creo que Franco nos estamos entendiendo de quién estamos hablando cuando hablamos de mujer. Bueno, ahí no voy a dar mi opinión personal, pero realmente ahora, viendo el avance de la ultraderecha en algunos estados, porque ya lo fuimos viendo el año pasado, ¿no? Estamos hablando del AfD, que me parece algo súper interesante y le recomiendo a la gente nuevamente que escuche los podcasts, porque realmente ahí estás hablando de ideologías que uno piensa que son solo de ultraderecha, pero que logran camuflarse, así es la palabra que vos usás, o sea, logran camuflarse dentro de otros sectores. Si dejamos de lado, ¿no? Toda la ideología, ¿cómo explicás el crecimiento del AfD en varios estados federados y crees que tienen posibilidades reales de llegar al gobierno? Bueno, a ver,
el fenómeno en particular de la ultraderecha en Alemania, si bien tiene conexiones con otros partidos parecidos en otros lugares del mundo, también tiene sus particularidades, ¿no? Pero hay un denominador común que siempre lo marcamos ahí en los podcasts de Epidemia Ultra y me parece que es clave para entender la situación actual de muchos países en relación a la democracia, en relación a qué pensamos de la democracia, y es un cierto descontento, ¿no? Y una capacidad especial de estos partidos de capitalizar políticamente ese descontento, ya sea a través de votos, como de apoyo en encuestas, etcétera. Esta idea de poder construir una narrativa, una historia, contar una historia, así como decíamos lo de los podcasts, bueno, los partidos políticos también, o los líderes de partidos políticos te cuentan historias, y en esa historia contarte no solamente que ese descontento tiene como base toda una construcción política que lleva años y no ha cambiado, que sería aquellos partidos malvados que gobiernan desde hace mucho tiempo, y que además ellos pueden ofrecer un proyecto de país diferente que solucione todos esos problemas, ¿no? De manera muy reduccionista. Ahí donde este partido aprovecha, por un lado, ciertas expectativas tal vez no cumplidas, aprovecha muchos miedos de la población, en ciertos sectores que tienen tendencias autoritarias aprovecha también cierto odio, cierta fobia, ¿no? Ya sea xenofobia como antisemitismo o diferentes em, aspectos de ese pensamiento más de rechazo, ¿no? Hacia lo diferente. Pero en el fondo, en general se oculta ese miedo, ¿no? Ese miedo a qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con incluso mi identidad, ¿no? Mi cultura. Esa discusión aparece siempre cuando se escucha un discurso de estas derechas radicales o de la ultraderecha en general. Y ahí es donde la unión del desencantamiento con los partidos tradicionales a estos miedos, a esta situación de inseguridad, de no saber bien qué va a pasar y de sentirse fuera de la discusión, del reparto, ya sea económico como simbólico, es donde este tipo de partidos consigue la mayor cantidad de apoyos, ¿no? Y es algo muy particular lo que está pasando ahora en Alemania, en, ahora sí comparando a Alemania con sí misma, y es que el partido de la ultraderecha posiblemente obtenga más del 20%, es decir, uno de cada 5 alemanes que van a ir a votar van a votar por este partido. Como decías antes, me fijé porque no me lo acordaba de memoria, la participación electoral es relativamente alta para un país donde no es obligatorio ir a votar. Estamos hablando de más del 75% en las últimas 2 elecciones. Entonces, es mucha gente la que opta por ese partido, por ese discurso, por pensar que ahí estaría la solución o una estrategia de salida para esos sentimientos de frustración, ¿no? Creo que esa es la palabra clave. Y te darás cuenta que hablo mucho de emociones, ¿no? Y no hablo tanto de contenido. Y claro, porque muchas veces el contenido y lo que ofrece este tipo de partidos posiblemente entran en contradicción con los propios intereses de sus votantes, ¿no? Ahí no me quiero meter en particularidades, pero claramente esa visión de mundo, esa visión de un país que tiene que ser homogéneo, donde no hay diversidad, ¿no? Donde todos tenemos que pensar más o menos lo mismo, nos llevan a esa visión más autoritaria, más cerrada, y es totalmente lo contrario a cómo se desarrollan las naciones. Eh, Esta discusión y este apoyo a la ultraderecha se profundiza mucho en el este del país. ¿No? Seguramente ustedes han tocado mucho el tema de la reunificación. De hecho, la última vez que estuve con ustedes fue cuando se cumplían años, no me acuerdo cuántos, pero algún número redondo de la reunificación, ¿no? Y claro, en Alemania, cuando se logra esa unión entre aquellos dos países, también se construye una suerte de promesa. Una promesa vaga, una promesa abstracta, una promesa que cada persona y cada grupo y cada región la rellenaba de la manera que mejor le parecía, porque no estaba tan claro qué era lo que iba a pasar después de esa reunificación. Y después de esa reunificación, eh, el- el- la parte este del país, la vieja RDA, seguramente ha mejorado mucho, ¿no? Es decir, los indicadores lo demuestran, indicadores económicos donde la región creció mucho, donde se vive mejor, donde el nivel de vida es mejor, pero al mismo tiempo la desigualdad persiste entre el este y el oeste.
¿no? La desigualdad en términos de, por ejemplo, por el mismo trabajo, cuánto ganás, la desigualdad, por ejemplo, en cuántas empresas se afincan en el este y cuántas en el oeste, que son muchas menos en el este, la posición de personas del este en sectores de posición de poder, valga la redundancia, es decir, Tan ¿quiénes así son los jueces? un ¿Cómo? ejemplo exacto, lo que dijiste, te doy un ejemplo exacto en números de lo que acabas de mencionar de la diferencia salarial, porque lo vi hace 3 días y me llamó muchísimo la atención. Ujú. Un ingeniero electromecánico ganaba en una ofrecía a una empresa por el mismo trabajo 47.000 euros anuales, y por el mismo trabajo en la zona de Baden-Württemberg ofrecían 68.000 anuales. Estamos hablando de 20.000 euros de diferencia, que me pareció muchísimo. Así que bueno, te dejo seguir, pero para que veas, por ejemplo, No, ese pero detallecito que yo no tenía en cuenta, me dije, todavía pasa. sí, es un buen ejemplo y se podría trasladar a muchos tipos de profesiones, ¿no? No solamente profesiones calificadas, sino muy calificadas y poco calificadas, ¿no? A eso le podemos sumar la falta de infraestructura desarrollada en el este, que sí existe en el oeste, o, como te decía antes, la situación de las élites. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? En la política, en las empresas, en la administración pública en general. Bueno, la mayoría de esos puestos están ocupados por personas del oeste, ¿no? Hay muchos libros, muchos estudios escritos sobre esto, es muy interesante. Y eso genera, además, un fenómeno que existe en otros países. Yo sé que en varios países existe, que es el de la despoblación. Es decir, cuando los jóvenes, ya que estamos acá en la Netzwerk, cuando los jóvenes deciden irse a buscar oportunidades a otro lado y abandonan el Heimat, ¿no? O sea, el lugar de pertenencia de aquel donde crecieron, nacieron, crecieron y demás. Y eso genera también un impacto social y te diría hasta emocional, ¿no? Porque los pueblos literalmente se desangran, se vacían, ¿no? A lo sumo volverán a algunas vacaciones o en alguna Navidad, pero en realidad se muere la vida del pueblo. Y esa es una situación de indefensión especialmente para la gente que se queda ahí, la gente que más mayor, pero también jóvenes que no tienen esa oportunidad de emigrar a otras regiones de Alemania, y esa sensación se transforma en frustración. Y el partido de la derecha radical de Alternativa Alemania ha logrado captar ese sentimiento para sí. No digo todo, porque si no tendría la inmensa mayoría, pero así como te decía que el 20% en toda Alemania el 20% va a votar a la ultraderecha, en el este de Alemania esos números superan el 30%, ¿no? Es decir, estamos hablando de que 1 de cada 3 en el este del país, en la vieja RDA, votaría a la ultraderecha. Entonces, claro, tenemos ahí una situación de desigualdad muy profunda que se refleja en la situación política y en la intención de voto. Ahora, y con esto cierro, ¿van a gobernar o pueden tener posibilidades de gobernar o cogobernar? Lo veo difícil, al menos ahora, al menos en esta elección. No lo descartaría ya por diversas razones, son muchas, pero está claro que hay una tendencia que la vemos global, ¿no? Hasta hace poco las negociaciones fracasaron, pero estuvieron a punto de nombrar un presidente del partido de ultraderecha, perdón, un canciller en Austria, que es el país vecino. En diferentes países gobiernan representantes de la familia política de las derechas radicales. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Finlandia. Bueno, estuvimos hablando de Donald Trump hasta recién y han gobernado también en otros lugares. Por eso existe también el proyecto de Epidemia Ultra y le llamamos así, ¿no? Y eso me hace pensar a mí que, así como en algún momento cuando nace AfD o Alternativa para Alemania, me pongo a trabajar en el tema preguntándome cómo puede ser que en Alemania pase esto después de la historia que tuvo lugar aquí. Bueno, ahora me podría hacer la misma pregunta, ¿por qué Alemania sería una excepción? ¿No? En todo caso, me la haría la pregunta para tratar de entender lo que pasa y intentar impedir que vuelva a pasar algo así, ¿no? Porque a mí no me gustaría vivir en una sociedad como la que tal vez se imagina este tipo de partidos. Pero más allá de eso, creo que es importante reflexionar sobre esto porque también habla de cómo entendemos la política y cómo entendemos la democracia, no solamente en Alemania, digo en diferentes países del mundo. Así que en concreto, yo no creo que después de este domingo haya una coalición que convoque a la ultraderecha.
En primer lugar, por lo que te acabo de decir, y en segundo lugar, porque el que seguramente va a ganar, que se llama Friedrich Merz, lo dicen las encuestas, no estoy haciendo futurología, pero tiene 30 puntos y el segundo, que es la ultraderecha, tiene 20, es decir, seguramente se transforma en el próximo canciller, ya dijo que bajo ningún aspecto va a ser una coalición con ese partido. En todo caso, se tendrá que sentar a hablar con socialdemócratas, con verdes o con otro partido que logre pasarle el umbral del 5%. De acá en Claro, adelante, ya no lo sé. hay ahí como estadísticas de cuáles podrían ser las posibles coaliciones, ¿no? Ujú. Y me parece que eso es también lo que va a llevar, lo que vos decís, es tan importante, ¿no? Vivir en democracia y que no suceda lo que pasó hace muchos años y por lo cual hoy todavía Alemania, o este trabajo que nosotros hacemos dentro de Junges Netzwerk, que es por ahí para comentar lo que Alemania tiene la tercera dentro de política exterior, es una de las únicas que tiene la política cultural y educativa. Dentro de esto también siempre los que trabajamos en este medio trabajamos la cultura de la memoria, ¿no? De aquello que no Ujú. vuelva a suceder y creo que es algo muy importante, ¿no? Nosotros atendemos distintos aspectos, es más, te estaban mandando saludos de Bolivia, ¿no? Cuando el trabajo Junges Netzwerk inicia aquí en Argentina, también era por la alta cantidad de inmigrantes alemanes que hubieron. Eh, y también desde acá transmitir eso, ¿no? O sea, que por ahí la gente, hoy uno se puede comunicar, se puede informar estando afuera. Antes no pasaba, por eso también se está promoviendo mucho el voto de la gente que está viviendo en el exterior, ¿no? Del alemán que está viviendo en el exterior y esto está de la mano de Das Stiftung Verbundenheit también ayudando muchísimo a que esto pase. Bueno, ahora ya estamos muy cortos de tiempo con todos los procesos de Alemania, pero bueno, es parte de esto, ¿no? O sea, yo solo pienso en que hace 100 años mi abuelo llegaba a Argentina porque venía devastado de una guerra y hoy mi trabajo es acompañar o llevar un montón de gente a trabajar a Alemania porque Alemania necesita mano de obra calificada. Y acá vamos a entrar en el tema muy interesante que es la migración, y es decir, qué soy, cómo me siento, a ver, también porque vemos que el problema de la migración no solo es un tema que dice la ultraderecha, no queremos extranjeros, no es así, sino que también hace tiempo se están tratando por lo menos de tener controles más exhaustivos de quién ingresa a la Unión Europea, sobre todo viene un poco también acompañando con la crisis del refugiado, toda esta serie de hechos delictivos también que sucedieron en Alemania. Y en general, ahí quiero venir a un tema que estuviste, las deportaciones masivas que hubieron, por ejemplo, ni bien Donald Trump asume el gobierno, o sea, empiezan Ujú. a despedir, a echar a un montón de gente o a deportar, porque esa es la palabra, deportar a muchísima gente. Obviamente no vamos a comparar Estados Unidos con Alemania. Yo particularmente sí me especializo mucho en visas, en trámites migratorios, en todas las modificaciones que hubieron a la ley migratoria en Alemania, que justamente porque Alemania necesita al extranjero, no es porque se les ocurre, sino que se piensa que realmente ahora se está cumpliendo con la meta, pero se necesitaban cerca de 400.000 inmigrantes por año para cumplir con las plazas laborales que había, a pesar de que ahora también hay una disminución, hay también desempleo, sobre todo en el sector eh, automovilístico, y ahí hay que decirlo, en la industria automotriz hay que decir la verdad y les puedo decir, a los que están despidiendo muchísimo son a los extranjeros, no a los alemanes, y les puedo asegurar porque lo veo, recibo CV todos los días de gente que estuvo trabajando y bueno, hoy ha sido despedida. Pero bueno, vimos estas olas de exportaciones, de deportaciones, perdón, de Donald Trump. Eh, y en realidad Alemania copió como un modelo que era el de Canadá sobre la tarjeta de oportunidades. Pero a la vez también tenemos a la ultraderecha, que específicamente lo ha hecho en Karlsruhe, que repartió como unos boletitos, así como unos tickets aéreos, en los cuales decía, bueno, tu ticket de regreso, ¿no?
Yo no sé cómo esto es legal, si no es legal, pero sé que Friedrich Merz dijo que justamente ellos también van a tomar normas un poco más estrictas para la parte de los controles migratorios. ¿Cómo lo ves esto? O sea, ¿lo viste como un ataque al extranjero directamente? Porque si hablamos de extranjero, ¿quién es extranjero? ¿Quién no es extranjero? O sea, ahí había un debate de decir yo soy alemán, pero a la vez sos alemán porque adquiriste la nacionalidad. Entonces, ¿cómo lo ves? O sea, a diferencia por ahí de las medidas que toma la AfD, como que asusta. Friedrich Merz por ahí está tomando, también dice que va a ser estricto con la parte migratoria, con la parte de deportaciones, con los controles que ingresen a Alemania, pero ahí cómo ves esta cuestión, o sea, no va a ser como, porque lo de Donald Trump fue como un poco chocante, o sea, esa deportación desde mi punto de vista, hay formas y formas, ¿no? La gente que emigra o que va a otro lugar es porque realmente busca un mejor futuro. Mucha gente no tiene posibilidad en sus países, otras personas sí. Franco, vos sos argentino y vivís en Alemania. Y hay mucha gente, muchos alemanes viviendo en Latinoamérica que eligen vivir acá. Entonces siempre digo, uno puede elegir, si bien no hay un derecho todavía oficial a poder emigrar en sí no es un derecho, pero sí uno tiene esa posibilidad de elegir dónde quiere vivir. Entonces, porque esto fue un tema de debate, o sea, esto es un tema, fue un tema, y creo que es un tema central que movilizó mucho, y yo no sé si eso también puede ser parte de este aumento del voto a la AfD. Bueno, mira, a ver, una cosa muy breve que tal vez no lo mencioné al principio, pero varios de los temas de hoy y este en particular lo hablamos en un podcast que no es el de Epidemia Ultra, sino que es un podcast que hacemos con Raúl Gil, que es mi colega con quien hablo sobre política alemana de hace como 10 años o más, que se llama El Tercer Voto, que es un podcast de política alemana en español. Y ahí hablamos, no sé, una hora y media a veces sobre esto. Y de hecho vamos a transmitirlo del domingo también. Y en esa charla, que de hecho grabamos un episodio, creo que fue el lunes y salió hoy a la tarde, hablábamos mucho sobre esto que me acabas de preguntar, por eso lo tengo bastante fresco. A ver, un dato clave es algo que vos mencionaste, que mucha gente se olvida de mencionar cuando se habla de migración, que es fundamental. La oficina de trabajo en Alemania, una oficina de gobierno, digamos, del Estado, dijo que Alemania necesita 400.000 migrantes por año para poder sostener ese es el sistema, digamos, actual. Eh, No sé si soy solo yo, pero me parece que Franco se desapareció o yo me desaparecí. Bueno, no son cuestiones de internet, así que Franco, si todavía estás ahí, por ahí se le cortó internet, puedes volver a sumarte. Vamos a ver si nos envía la invitación, que estaba justo en la parte más interesante de todo, así que gracias a todos los que están acá esperando. Vamos a esperar justamente la parte final. Ahí me dice que se perdió la conexión de Franco. A ver si se vuelve a sumar o dentro del próximo que asuma el gobierno va a tener que ver un poquito quiénes son los servidores de internet, porque nos pasa muy seguido, ¿no? En Alemania también se corta. Para ahí, para todo el público latinoamericano, siempre hay estos problemas de conexión en todos lados.
Creo que Franco no sé si se va a volver a conectar o no. Vamos a mirar si hay algún mensaje de él. Ahí tengo el soporte de mi colega Alfonso, que está mirando, por ahí nos escribe. Pero bueno, en el caso que Franco no pueda volver a conectarse por alguna cuestión de internet, queremos agradecerles a todos los que estuvieron acompañando. Acá me confirman mis compañeros que sí, se fue Franco. Se fue la conexión a internet. Yo temía que fuera la mía, pero bueno, nos estuvieron acompañando realmente durante todos estos vivos. Quiero decirles que es muy importante para nosotros que ustedes que estén informados también. Creo que la participación de cada uno de los invitados fue importante. Los resultados finales van a estar el día domingo, así que el lunes ya vamos a estar sabiendo quién va a ser el próximo canciller de Alemania. Y también los invitamos a que si están interesados en estos temas, sobre debates políticos, de lo que está sucediendo, porque actualmente cada uno en su país tiene una situación política. Bueno, saben que están todos los proyectos que realizamos en Junges Netzwerk, así que podemos hablar tranquilamente. Y los invitamos también a que se sumen a la serie de Junges Palooza, que vamos a estar iniciando ahora el jueves, sobre todo con el tema de tips para vivir en Alemania. Así que vamos a estar conectados, los esperamos, escríbanos, déjenos sus mensajitos, si tienen preguntas, sigan el podcast, si quieren también de Franco, y bueno, va a ser hasta la próxima. Fue una lástima que se haya cortado la conexión, pero bueno, cosas que pasan, así que lo vamos a invitar a un próximo debate con Franco de Lenone, y también él tiene una página web, así que lo pueden seguir. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y nos vemos prontito. Chau, chau.